Bueno, iglesia, para los que anotáis, nos vamos a ir al libro de Marcos. Vamos a ver la historia de cuando Jesús sana al ciego Bartimeo. Pero como yo soy muy curiosa, yo le pregunto muchas cosas al Señor. La historia del ciego Bartimeo está también en Mateo y está también en Lucas. Pero cuando yo me voy a Mateo, veo que en Mateo habla de que hay 2 ciegos. Y yo me pongo a leer la palabra y es igual que la del ciego Bartimeo, pero habla de que hay 2 ciegos. Pero cuando me voy a Lucas veo que habla de un ciego, pero no tiene nombre. Sin embargo, me voy a Marcos y veo que le pone hasta nombre. Yo empiezo a investigar, a ver qué es lo que pasa aquí. Y me voy a la parte en la que Mateo no contradice ni a Lucas ni a Marcos. Simplemente amplía el cuadro. ¿Y por qué amplía el cuadro, iglesia? Porque en Deuteronomio dice que cuando haya un conflicto, un problema, una pelea, siempre hayan testigos. Entonces, como ellos llevaban la ley judía a rajatabla, cuando viene Mateo a compartir sobre el milagro del ciego, habla de que hay varios ciegos. Por lo tanto, no está contradiciéndose en la palabra, sin embargo, está hablando de que la sanidad viene para los ciegos. 2. Lucas vemos que no está negando que haya 2 ciegos, pero tampoco está dando un nombre. ¿Por qué? Porque seguramente para Lucas no es importante mencionar a la persona. En un accidente pueden haber 2 personas involucradas, pero cuando llega la ambulancia quizás uno de ellos está callado y el que está dando el informe es el otro. Al final, ¿qué aparece en el papel? Que ha testificado fulanito de tal, aunque había 2, ¿verdad? Pero estamos viendo que el testimonio lo está dando solamente una persona. Pues Marcos le pone nombre, y le pone nombre, ¿sabes por qué? Porque parece ser que es alguien importante en el pueblo de Israel, este Bartimeo, aunque era un mendigo. Así que, como yo soy muy curiosa, he querido contarte para ponerte un poquito en contexto y que entiendas que si lees en Marcos, en Mateo y en Lucas, no digas, la Biblia se está contradiciendo. La Biblia no se contradice, iglesia, pero los autores de ella, cada uno le quisieron dar su enfoque. Así que yo me voy a quedar con el de Marcos porque me encanta cuando el Señor le pone nombre a la persona a la que va a sanar. Y dice así, te voy a leer la palabra. Después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». «Cállate», muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: «Díganle que se acerque». Así que llamaron al ciego. «Anímate, corre», le dijeron, «vamos, que él te llama». Bartimeo echó a un lado su abrigo, su capa, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. «¿Qué quieres que haga por ti?», preguntó Jesús. «Mi rabí», le dijo el hombre, «quiero ver». Y Jesús le dijo: «Puedes irte, pues tu fe te ha salvado». Y en otras traducciones dice sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Hasta aquí, iglesia, esta es la palabra que el Señor me daba para esta tarde. Pero la palabra con la que Él me daba el título al mensaje era enfócate. ¿Sabes qué veo yo aquí? Veo un mendigo que dice que está en el camino, que viene está en Jericó, está allí en el camino y dice que está sentado en el camino y que escucha que viene Jesús. Él acaba de escuchar que va a venir alguien que hace milagros y él está ciego y quiere ver. Él se enfoca, iglesia, y no le importa que lo callen. Dice la palabra que le dicen: «Shh, cállate», y le gritaban: «Cállate», pero dice que había una multitud. O sea, vamos a imaginarnos bien la historia. El ciego está en el lateral del camino sentado, sin poder ver, pero él oye. Está escuchando un murmullo y acaba de escuchar que viene Jesús de Nazaret. Y Jesús entre el gentío está pasando y dice que él dice: «Está llegando Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y el gentío, la gente dice: «Cállate», y grita aún más que el ciego. Pero el ciego, como está enfocado y sabe que quiere alcanzar su milagro, dice que todavía grita él más que la multitud. Ahora estamos en silencio, iglesia, pero si yo a todos dijera que empezarais a hablar, seguramente por muy alto que esté el micrófono no entenderíais lo que digo. ¿Por qué? Porque hay un murmullo. En ese murmullo, iglesia, es que el ciego se enfoca y dice: «No me importa que me calles, no me importa que grites más que yo voy a alcanzar mi milagro». Y en esta tarde yo te pregunto, ¿hay murmullo en tu interior?
¿Le has pedido al Señor algo y aún no te lo ha dado y te ha callado el murmullo? ¿Ha conseguido el murmullo decirte, no lo vas a conseguir? Eso es para otro. ¿Tú que quieres un milagro? No se va a dar. ¿Para qué vas a orar por este? ¿Y para qué vas a pedir que oren por ti? No va a pasar. Eso es para ellos que son los santos. Tú eres un pecador. ¿Cuántas veces ha resonado esto en tu interior, iglesia, y has tirado la toalla antes de empezar? El ciego Bartimeo estaba enfocado. ¿Y sabes qué me sorprende? Que un poco más adelante en la palabra habla de Zaqueo. Dice que Zaqueo era un publicano, tenía mucho dinero. Se encargaba de robarle a la gente porque los oprimía. Dice que él estaba subido en un árbol. ¿Sabes qué hace Jesús cuando ve a Zaqueo? ¿Recordáis la frase que le dice a Zaqueo? Zaqueo, baja. ¿Y qué le dice al mendigo? Levántate. ¿Qué hace Jesús? Los pone por igual, al mendigo y al que tiene mucho. ¿Qué hace Jesús en esta tarde? Se pone a tu altura, te mira a los ojos y te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Esto no es cuestión de los ciegos, esto es cuestión del necesitado, iglesia. Y en esta tarde el Señor se ha puesto a tu altura, ha levantado al ciego, ha bajado al rico y los ha puesto a la altura. Y a los dos les dio su necesidad. Al ciego lo sanó de la vista, pero al rico le sanó el corazón. Antes de que Jesús pudiera hablar, dice que él dijo en su interior, fue conmovido y dijo, devolveré 4 veces lo que he robado. Fue transformado su corazón y la única frase fue, Zaqueo, baja, porque te es necesario que yo esta tarde vaya a tu casa. Y al ciego le dice, tráiganmelo. El ciego se enfoca en Jesús, pero Jesús es enfocado por los gritos. Y en medio de todos esos gritos, Jesús escucha la voz del ciego y dice, tráiganmelo, levántenlo, tráiganmelo aquí. Y cuando lo tiene cara a cara, me sorprende cómo este hombre, sin ser seguidor de Jesús, le dice, mi rabí. ¿Sabéis qué significa rabí? Rabí significa maestro, Señor, le está reconociendo, pero antes le ha dicho hijo de David. Hijo de David le estaba diciendo, reconozco que tú eres el Mesías. Reconozco que tú eres el Salvador. No solamente el sanador que me va a dar la vista, reconozco que tú eres el Mesías, el que viene a salvar a la humanidad y yo estoy delante de ti. Y ahora le dice mi rabí, le está diciendo como posesión, mi Señor, mi dueño. A tu hijo cuando tú lo miras y está entre medio de muchos niños, tú no dices, aquel, bueno sí, ese es mi niño. Tú lo marcas, es mi niño. Este hombre le estaba diciendo, mi rabí, mi Señor, mi Salvador, quiero ver. Y le dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, vete en paz. Sin embargo dice que él tira la capa antes de que se dé esta conversación. Para un ciego su capa era su todo, iglesia. Me imagino que ante el frío se taparía, ante el calor se cubriría también y con esa capa lo haría todo. Pero cuando escucha que viene Jesús y empieza a dar gritos, dice que cuando le dicen, corre que te llama, él quiere el milagro, pero corre que te llama no le está dando el milagro. Dice que coge la capa y la lanza. ¿Qué estaba diciendo con ese acto? Yo ya no voy a volver a ser ese. Yo ya no voy a volver a mendigar. Yo ya no voy a volver a tener necesidad, porque ahora voy a tener una responsabilidad. Voy a recobrar mi vista y voy a seguir a aquel que me la ha dado. Y nosotros muchas veces, iglesia, recibimos el milagro y se nos olvida. Y seguimos cogiendo todo aquello que nos hace recordar al pasado. ¿Recordáis? Hace un tiempo compartía el testimonio del pastor cuando volvió del centro. Él cada día decía que tenía que buscar al Señor. Él lo contaba que cuando volvió del centro el primer día llegó a su cuarto de baño y entró en el baño, volvió a tener el mismo síndrome de cuando se drogaba porque era el lugar donde él estaba, donde se drogaba. Y sin embargo se sintió tan mal que empezó a clamar al Señor, a decirle, Señor, Señor, esto no puede ser. 2 años y medio, ¿cómo voy a tener ahora el síndrome? No puedo, Señor, ¿cómo puede estar mi cuerpo viviendo esto? Y escuchó una voz en su interior que le dijo, búscame y vivirás. Y a partir de ahí se fue cada día a buscar una iglesia. No era ninguna iglesia para él, simplemente llegaba, entraba, se sentaba, escuchaba la palabra y se iba. Decía, hoy no me drogo. Al día siguiente volvía a hacer lo mismo, entraba, se sentaba, recibe y decía, hoy no me drogo. Y así hasta el día de hoy, casi 30 años limpio, iglesia. Desde el día que salió de aquel lugar. 30 años, él estaba enfocado, sabía quién lo había sanado, sabía quién lo había levantado, sabía quién tenía que rendir cuentas, porque lo hizo su Señor.
Bartimeo estaba enfocado y sabía que si buscaba al Señor viviría, vería de nuevo. Iglesia, muchas veces recibimos el milagro y se nos olvida, nos desenfocamos. Nos vamos y vivimos de otra manera, recibimos la presencia, se nos olvida y hay momentos en los que ni siquiera nos acordamos que la hemos perdido. Escuchaba en estos días un testimonio y me traía a la memoria un testimonio que viví. Hace mucho tiempo, cuando nosotros teníamos nuestro negocio y yo pude empezar a ser madre, tuve mis 2 hijos y yo le decía al Señor cada día, gracias Señor porque estoy en un lugar, tengo un trabajo que puedo criar mis hijos aquí en la tienda. Dentro le hicimos un espacio para que tuvieran su tele, su microondas, su sofá, para que los niños pudieran pasar la tarde dentro mientras yo trabajaba. Y yo le daba las gracias al Señor por aquello. Gracias Señor porque me has bendecido con un trabajo en el que puedo criar a mis hijos y no tienen que estar en manos de nadie. Pero recuerdo un día que mi hija era muy pequeña y era muy inquieta y estaba siempre corriendo por la tienda. Y yo siempre estaba mirándola, siempre estaba enfocada, ¿dónde está Alma? ¿Dónde está Alma? Pero recuerdo un momento en el que estuve hablando con alguna clienta y cuando volví a buscar a la niña, no estaba. Mira, iglesia, yo no sé si alguna vez te ha perdido un hijo, o un sobrino, o un nieto, o algo muy querido para ti, pero a mí se me quiso caer el mundo. Yo empecé a decir, Señor, he perdido lo que me has dado, Señor, me he desenfocado, Señor, ¿qué he hecho? Dios mío, maldigo estar en este lugar, yo debería de estar criando a mi hija en mi casa, he perdido a mi hija. No os podéis imaginar los segundos que mi mente vivió en desesperación porque había quitado la mirada de mi hija. Lo que yo había bendecido por años, le estaba diciendo al Señor, ¿qué hago aquí? Yo tenía que estar con mi hija en mi casa, acabo de perder a mi hija dentro de la tienda, no está la niña. Y por más que la llamaba, Alma, 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 no salía, Alma no estaba. Y al rato aparece Alma entre los percheros y me dice, estoy aquí, mamá. Cuando la vi, la abracé, pero el mundo se me caía, iglesia, porque perdí el tesoro mayor que me había dado el Señor aquí en la tierra. Y escuchando esta administración, esta mujer decía, ¿te desesperas porque pierdes a un hijo y no te desesperas cuando pierdes la presencia del Señor? ¿Pierdes la presencia del Señor y no pataleas? ¿Pierdes la presencia del Señor y no te tiras al suelo? ¿No lloras, no clamas, no haces nada? ¿Por qué? Es más, perdemos la presencia y decimos, es que los de la alabanza hoy lo han hecho fatal. Es que el pastor o la pastora hoy no estaban ungidos. Es que la iglesia en la que estoy... Pues perdona, pero el día que recibiste a Jesús en tu corazón y sentiste la presencia, no había un coro cantándote. El pastor no te estaba guiando y a lo mejor no estaba ni en la iglesia. Tú has perdido la presencia del Señor y no te has dado ni cuenta. Y lo peor es que lo más valioso que el Señor tiene para ti ha pasado a un segundo plano y no te has dado ni cuenta. Y así pude sentirme, porque cuando escuché este testimonio dije, Dios mío, comparaba ese momento y decía, Señor, si yo vivía aterrada unos segundos hasta que la niña salió de debajo del perchero, ¿por qué no me aterro cuando hay días que no te siento? Y no quiere decir que tengamos que sentir al Señor todos los días, pero tú y yo sabemos cómo caminamos, tú y yo sabemos cómo estamos enfocados, tú y yo sabemos lo que permitimos en nuestras vidas. Y hay cosas que permitimos en nuestras vidas que nos están llevando a apartarnos de la presencia del Señor. Y ni siquiera lloramos, iglesia, ni siquiera clamamos, ni siquiera nos hemos dado cuenta, porque si yo te pregunto ahora y empiezas a echar conciencia, quizás tú puedes decir, ¿nunca sentí a Dios? O, ¿desde cuándo no lo siento? El Señor me hablaba de que teníamos que enfocarnos. Y si Bartimeo consiguió tener vista, porque Jesús paró todo entre la multitud, hacia donde iba no le importó, escuchó una necesidad y esta tarde escucha tu necesidad. Yo solo te digo y te pregunto, ¿estás clamando en tu interior? ¿Le estás diciendo al Señor ahí mientras estás escuchando esta palabra, Señor, yo he perdido tu presencia, Señor, no siento tu presencia, Señor, hay un milagro que necesito, pero no sé si seré merecedor de él? Tú eres merecedor de todo lo que venga de parte de él, porque tú eres su hijo y su hija amada. Pero tú con tu condición decides si entra o no entra en tu vida. Jesús paró su agenda, iglesia, miró a Bartimeo y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo, quiero ver. No le hizo falta más. Le dijo, tu fe te ha sanado. Vete, ya tienes lo que quieres. Dice que a continuación Bartimeo lo que hizo fue seguir a Jesús. Porque cuando Dios impacta en tu vida, tú no puedes dejar a Dios al lado.
Tú empiezas a vivir en pos de Él, tú empiezas a vivir para Él, tú empiezas a ser discipulado por Él. Por eso, iglesia, cuando empecemos los discipulados, no pienses, qué rollo, yo ya he tenido muchos discipulados. Es Jesús el que te va a ministrar, iglesia. Es Jesús el que va a venir a seguir trabajando áreas de tu vida que aún no han sido trabajadas. Es Jesús el que va a venir a transformar ese corazón como el de Zaqueo. Es Jesús el que va a venir a sacarte de esa parálisis como en el estanque de Betesda. Es Jesús el que viene a cortar ese flujo de sangre que hay en tu interior. Esa necesidad como hizo con la mujer del flujo de sangre. Es Jesús el que viene a encontrarse contigo como se encontró con la samaritana en ese pozo. A la hora de más calor, cuando nadie podía verla, allí iba ella. Y fue Jesús el que fue. Es Jesús el que viene a ministrar tu vida, iglesia, y mi vida. Pero si seguimos pensando que todo lo sabemos, todo lo entendemos, nos desenfocamos. Esta tarde es una tarde para enfocarnos. Y el Señor me mostraba, me hacía la comparativa con el paralítico de Betesda. Dos hombres con la misma necesidad. Porque Zaqueo, su necesidad era espiritual, era en su alma, en su cuerpo, no. Él necesitaba transformar su interior porque le estaba robando a la gente, oprimía al pueblo. Pero Bartimeo necesitaba la vista. Y el del estanque de Betesda era paralítico, desde 38 años, iglesia. Imagínate, 38 años sin poderse mover. Quizás tú llevas 38 años en la iglesia y no has avanzado. Eso es una parálisis, iglesia. Y Jesús dice que viene y lo busca. Es Bartimeo el que llama la atención de Jesús. Pero aquí en el estanque de Betesda es Jesús el que va a buscar al paralítico. Y cuando lo tiene delante, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y él empieza a darle excusas y argumentos. ¿Cuántas excusas y argumentos le hemos dado al Señor cuando llegamos delante de él? Y decimos, Señor, es que a mí me gustaría. Y el Señor empieza a hablarte. No, pero es que. Y el Señor te dice, yo no te estoy preguntando esas cosas. ¿Tú quieres? ¿Quieres ser sano? Porque le preguntó y este hombre le dijo, que no tengo quien me meta en el estanque. Es que cuando baja el ángel y agita las aguas, siempre otro corre y llega antes que yo. Y yo estoy solo y no tengo quien me meta en el estanque. Y Jesús vino a decirle, es que no te hace falta ir al estanque. Está aquí el que de tu interior correrán ríos de agua viva. Está aquí delante de ti el que te da la vida. Está aquí delante de ti el que te va a sacar del lugar en el que estás y no vas a pisar ese estanque. Y dice que este hombre recupera su sanidad, se levanta, iglesia. Tiene muchos obstáculos, pero hay una sanidad. Y la sanidad es para los dos. Para el que la reclama y para el que es débil y no sabe ni siquiera cómo llegar. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que Bartimeo estaba enfocado y sabía que lo que iba a conseguir iba a transformar su interior y se iba a ir detrás de él. Y sin embargo el del estanque estaba simplemente esperando a ver si alguien lo llevaba. Y aparece Jesús y no lo reconoce. ¿Cuántas veces ha aparecido el Espíritu de Dios en tu vida y en la mía y no lo hemos reconocido? O estamos buscando que venga alguien a darnos una palabra espectacular cuando Jesús te está hablando a diario. Y no lo reconocemos, iglesia. Y allí estaba delante de él y tuvo misericordia y lo cogió y lo levantó y lo sanó. ¿Sabes cuál fue la diferencia entre Bartimeo y el del estanque? Que Bartimeo cuando fue sanado salió corriendo detrás de él para ser discipulado y seguirlo a donde fuera su maestro, al que le había dicho mi rabí, mi Señor, mi Mesías. Y el otro simplemente recibió el milagro y salió corriendo para hacer su ritual en el templo, dar gracias porque lo habían sanado. Y no sabía ni quién lo había sanado. Porque un tiempo después, cuando llega al templo, le preguntan, ¿tú qué haces aquí un día de reposo con la camilla acogida? Iglesia, 38 años paralítico, sabrían de aquel hombre, y en vez de estar contentos y decir, wow, 38 años, ¿a ti qué te ha pasado? Cuéntame. No, empiezan a castigarlo. Tú no puedes estar aquí, hoy es día de reposo, ¿por qué estás con la camilla cargando? Y él le dice, no lo sé, solo sé que me acaban de sanar. ¿Y quién es? No supo decirle el nombre, iglesia, no supo decirle quién lo había sanado. Si tú vienes al altar buscando un milagro, imponemos las manos sobre ti y lo recibas, no es Vanessa la que te ha sanado. Yo simplemente he sido un canal. Es la presencia del Espíritu de Dios y el poder del Espíritu de Dios el que trae sanidad. Y la obra de Jesús en la cruz, su sangre es la que tiene poder sobre tu vida, iglesia. No somos los pastores, no son los líderes, somos canales que Dios usa. Pero no te olvides que al que tienes que agradecerle es a Él.
porque es el que te sana. Búscalo, síguelo, enfócate, no te pierdas, no te desvíes, búscalo a Él, porque es el que va a seguir dándote esa vida. Sin embargo, Él se va y hace todo esto, y dice que Jesús vuelve a buscarlo. Jesús se mete en el templo, lo busca, lo llama y le dice: oye, ven, mira, vete y no peques más, no vaya a ser que te venga algo peor de lo que yo ya saqué. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Agradece con tu vida, enfócate donde tienes que ser enfocado, olvídate del lugar en el que has vivido. Tú ya no eres un paralítico, ahora eres un responsable, eres responsable de tu vida, eres responsable de lo que va a venir a tu vida. Ahora te toca enfocarte, dar gracias y seguir viviendo. ¿Cómo dice? No vaya a ser que te venga algo peor, vete y no peques. Iglesia, y pensamos que podemos ver lo que queramos, que podemos tocar lo que queramos, que podemos oír lo que queramos, y el Espíritu de Dios va a estar ahí, porque siempre ha estado. Va a llegar un momento en que lo vas a buscar y no lo vas a sentir, porque te aseguro que el Espíritu de Dios que mora en ti, como hemos cantado en la alabanza, no va a estar sentado contigo viendo lo que tú ves, no va a estar como cuando tú estás pasando en el móvil lo que estás viendo. El Espíritu de Dios no se va a sentar a ver contigo eso. El Espíritu de Dios no se va a poner contigo a consumir drogas. El Espíritu de Dios no se va a sentar contigo a beber alcohol. No va a haber pornografía. El Espíritu de Dios no va a hacer nada de eso. Y si está dentro de ti, tú eres el templo para que Él habite. Empieza a cerrar puertas, iglesia. Empieza a cerrar puertas para que el Espíritu de Dios tenga libertad dentro de ti. Empieza a sacar todo aquello que no tiene que estar dentro de ti, iglesia. Enfócate en esta tarde en decirle: Señor, saca, examina, arranca, quita de mí. Enfócate, iglesia. Esta palabra no es para hoy, es para todo el año. Enfócate. ¿Por qué? Porque Jesús quiere hacer cosas maravillosas contigo. Cuenta contigo. Contaba con Bartimeo, contaba con Zaqueo, contaba hasta con el paralítico de Betesda, contaba con él, pero él se fue, no le importó. Pero si cuenta contigo y cuenta conmigo, qué pena que tenga que buscar a otro, porque tú y yo estemos desenfocados y no estemos enfocados en lo que Él nos ha dicho. Es hora, iglesia, es hora de vivir en santidad, en consagración. Estamos escuchando, dice la palabra, que oiremos rumores, que oiremos. Están escuchando muchas cosas, iglesia. Si tú ves las noticias, estás escuchando, están pasando muchas cosas. Cristo está cerca. Viene a por su pueblo. Y hemos empezado cantando. Y si el día fuera hoy, ¿cómo estaría su pueblo celebrando? ¿Celebrando qué, iglesia? ¿Qué vas a celebrar? ¿El pecado? ¿Qué vas a celebrar? ¿La forma en la que vives? ¿Tu clandestinidad cristiana? ¿Qué vas a celebrar? Yo tengo que celebrar que hay un Dios vivo que me ve, y yo tengo que ser el mismo dentro y fuera. Yo tengo que celebrar que hay un Dios vivo que murió por mis pecados y que yo hoy tengo salvación por la muerte de Jesús en la cruz, pero por mi voluntad rendida a Él. Si tú no rindes tu voluntad y no le das permiso a Él para que obre, iglesia, la obra de Jesús está ahí, pero no es para ti porque no te estás apropiando de ella. No puedes decir que eres hijo de Dios, que su sangre te cubre, y vivir de forma irregular o irrespetuosa. Tienes que vivir como un hijo y una hija dignos de Dios. Y esto no es una palabra para condena, iglesia. Yo soy la primera que he puesto por obra esta palabra. Le he dicho al Señor: Señor, si estoy desenfocada, enfócame. Si estoy mirando hacia otro lugar, Señor, dirige mi mirada hacia ti. Señor, guíame. Señor, no me quiero perder en el camino, no quiero desenfocarme, no quiero estar en una dirección que no sea la que tú me has mandado. Primero es para mí, iglesia. Pero si Jesús me sana, me liberta, me restaura, me empodera y me envía, a ti también. A ti también. Yo quiero ser como Bartimeo, un loco por la presencia, un enfocado de la presencia que no le importó y gritaba más que la multitud hasta que alcanzó llamar la atención de Jesús. Yo no quiero ser ese paralítico, pobrecito ahí lamentándose y justificando y ahí tirado. Bueno, si tú me quieres ayudar bien, y si no, total, ya me he acostumbrado a esto. No, iglesia, la iglesia de Jesús no se puede acostumbrar a vivir en parálisis. La iglesia de Jesús se tiene que levantar y vivir activa. No podemos estar en parálisis. Si has estado paralizado, en esta tarde te levantas y gritas: Hijo de David, ten misericordia de mí, ven a mi encuentro, ayúdame, levántame. Pero empieza a tomar acción, iglesia. No podemos estar dormidos, no podemos estar acomodados ahí donde estamos. Tenemos que empezar a activarnos, que Cristo viene por su pueblo y cada vez está más cerca.
Y lo hablábamos también la semana pasada. Quizás el Señor te llama a su presencia antes que venga por su pueblo. Y si te llama, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo me encuentras? ¿Desenfocada? ¿Como las locas? Sí, sabía de ti, pero... Iglesia, eso ya no nos sirve. Yo vengo de un lugar en el que se ha hablado mucha religión y poca relación, pero la relación la tuve que cultivar yo en mi casa con el Señor. Tú estás en un lugar donde la relación se da a diario, por lo tanto tú tienes que salir de este lugar diciendo: Señor, si aún no me he relacionado contigo, hoy decido relacionarme, hoy decido levantarme, hoy decido llamar tu atención, hoy decido: Señor, no sé ni cómo lo vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer. El Espíritu de Dios me hablaba esta mañana y me decía que se iba a derramar, y si se va a derramar, yo le decía al Señor que no se desperdicie ni una gota, lo que no quieran yo me lo llevo. Lo que no quieran, Señor, yo me lo llevo. Iglesia, enfócate. Enfócate. Deja de vivir en parálisis. Deja de vivir lamentándote. Deja de vivir justificando. Y empieza a vivir en base del que te ha llamado. Del que te ha llamado. Le voy a pedir a los músicos que suban, por favor. Del que te ha llamado. Hay una frase que me enfocaba, iglesia, y decía: tu voz dirige canciones, pero tu vida dirige corazones. ¿Hacia dónde vas a dirigir esos corazones si no estás enfocado en el Señor? ¿Hacia dónde? Hay muchas personas que te ven y te toman como testimonio. Hay muchas personas que te ven y dicen: wow, ¿qué tiene? Lo bueno y lo malo. Lo bueno va a ser bendición, pero lo malo, iglesia, otros lo va a tomar como ejemplo. Cuando en mi casa tenemos que poner algo como ejemplo, siempre digo lo mismo. Mi hija desde muy pequeña, cuando le decían: ¿cuándo te pareces a tu madre?, ella decía: me encanta que me digan eso, porque me encanta parecerte a mí. Y siempre le he corregido en eso. Me alegra que te guste parecerte a mí, pero observa lo que tengo, que no está bien, y no lo repitas. No lo repitas, hija, porque te va a pasar factura. Y yo me he equivocado muchas veces, y a lo mejor no soy el mejor ejemplo, pero soy la madre que les ha tocado. Pero sería muy feo por mi parte decir: sí, cariño, tú eres un clon mío. No, un clon mío no. Porque si eres un clon mío vas a la destrucción. Porque yo a diario le digo al Señor que quiero su genética, no la mía. Que quiero sus dones, no los míos. Que quiero sus genes, no los míos. Yo quiero ser un clon de Jesús. Y si mi hija quiere ser como yo, será como Jesús. Pero enfócate, iglesia, porque tu testimonio va a dirigir la vida de muchas personas, para bien o para mal. Y hay una frase que me impactó cuando la leí y que quiero recordártela también, porque en alguna ocasión también la he dicho. El diablo conoce tu nombre, pero te llama por tus errores, iglesia. Te llama mentiroso, te llama drogadicto, te llama borracho, ludópata, mentiroso, juerguista, maltratador. No sé, el diablo te llama por tus errores. Sin embargo, Dios, que conoce tus errores, hoy te llama por tu nombre. Te dice: hijo, hija, estás en la casa del Padre. Enfócate, enfócate, porque yo no miro tu error. Yo miro que mi ADN está en tu vida. Yo miro que mi sangre está en tu vida. Yo miro que mi hijo fue a la cruz por tu vida. Dios nunca te va a llamar por tu error, iglesia. Dios nunca te va a llamar por tu error. Así que enfoca tu oído en esta tarde y dile: Señor, dame discernimiento para saber cuándo me hablas tú y cuándo me habla el enemigo. Pero hay algo que no necesita discernimiento, iglesia. Cuando alguien te llame por tu error, ya sabes de parte de quién viene. Ya sabes de parte de quién viene cuando alguien te llame por tu error. Porque Dios no añade malestar. Dios añade alegría. Y así te vea en tu peor condición, nunca te va a llamar por tu error. Te va a llamar hijo, hija, y te va a decir: ven a los brazos de tu Padre. Por eso en esta tarde el Señor me hablaba y me decía que iba a derramar de su Espíritu, que iba a derramar de su gracia, que iba a derramar de su poder, que le agradaba al corazón y que agradeciera a los que venían en esta tarde, porque a Él le agradaba lo que iba a suceder aquí, porque es su presencia.